Saludos, saludos, saludos. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a relacionar los orígenes de los venezolanos, por dónde proviene, o sea, cada gesto, cada cultura, todo lo que sea de Venezuela, los venezolanos, cómo se comporta, el porqué de tal cosa. Vamos a relacionar esos puntos que quizás otra gente dice, porque este chavo, o sea, este chamo me trata así, o sea, algunas palabras que ellos dicen, por dónde proviene cada cosa, es interesante, me gusta ver los orígenes de los países y realmente es muy interesante saber los orígenes de Venezuela, que una cosa que yo puedo decir que tiene Venezuela común con los dominicanos es la palabra vaina y cierta cosa, como era por una mala palabra, mamá, pues ya tú sabes que ella también lo dice así de forma normal, continua. Y ya tú sabes, mi gente, los nuevos suscríbanse al canal, dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Seguimos para más reacciones como este. Deja tu comentario que te pareció y qué otro video te gustaría que yo reaccione. Con mucho gusto lo voy a hacer. Vamos allá. ¿Cuáles son los orígenes de los venezolanos? Hagamos un viaje en la historia para explorar todos sus orígenes. Época precolombina. Antes del Ok. descubrimiento de América por los europeos y la conquista española, debemos mencionar los pueblos que habitaban y siempre han habitado Venezuela. La teoría más reconocida es que los pueblos que colonizaron América por primera vez provenían de Siberia y cruzaron el estrecho de Bering, que en ese tiempo estaba congelado aproximadamente en menos 10.000 antes de nuestra era. Se estima que había Ok. entre 1 y 2 millones de indígenas en el territorio venezolano antes de la llegada de los españoles. Wow, tanta gente Podemos tenía. mencionar los pueblos Motilones Bari, que pertenece a la familia de la lengua Chibchas y habitan hoy en la selva del Catatumbo entre el lago de Maracaibo y la cordillera oriental de Colombia. También los pueblos de habla caribe que habitaban las regiones costeras de todo Venezuela. De ellos el pueblo Pemo, que es famoso por habitar la zona sureste del estado Bolívar, siendo los habitantes comunes en la Gran Sabana y todo el Parque Nacional Canaima. Pero también el pueblo Cariña vive hoy en la cuenca del Orinoco, en los estados Cariños. Anzoátegui, Bolívar y Monagas. En el delta del Orinoco se encuentra el pueblo Guarao, conocido por sus viviendas palafíticas sobre el agua. Guaraos. Otra etnia importante existe en la Amazonia y se llama Yanomami, con un idioma diferente de los anteriores. Y por último los arahuacos, con los famosos pueblos Huayú que pertenecen a esta etnia y siempre han habitado la península de la Guajira, en el estado Zulia, siendo uno de los pueblos indígenas más importantes de Venezuela. En total, según el censo de 2011, se estimaba que había entre 7 y 800 mil personas indígenas, lo que representa entre el 2 y 3% de la población actual de Venezuela. Época colonial. Durante la época colonial, Venezuela experimentó una serie de migraciones importantes que contribuyeron a moldear la composición étnica del país. Por supuesto, los colonos españoles fueron los primeros migrantes en llegar a Venezuela. Algunas estimaciones indican que entre 300 y 500 mil españoles emigraron en este periodo de 300 años. Otros migrantes Wow. europeos también migraron en este periodo, pero en mucha menor cantidad, ya que la corona española quería proteger sus colonias y asegurarse que la población En española fuera la México, mayor Cuba, parte para mantener el control. Puerto Podemos Rico, mencionar Dominicana. pequeñas migraciones de portugueses, franceses, italianos y alemanes. Los esclavos africanos también tuvieron un papel importante en este periodo. Fueron traídos a Venezuela para trabajar en la plantación de caña de azúcar y cacao. Eran principalmente originarios de África subsahariana, pero también había esclavos de otras regiones del África como el Magreb. Según el censo de 2011, hay alrededor de 1 millón de personas que se autoidentifican como negro o afrodescendiente hoy. Oleadas de inmigración. El siglo XIX y XX fue de gran importancia para la fundación de la identidad Ok. venezolana, ya que fue un periodo de grandes oleadas de inmigración de todas partes del mundo. La razón principal de la inmigración a Venezuela después de la independencia fue la necesidad de mano de obra. La guerra de independencia de Venezuela había devastado la economía y infraestructura del país, y la nación recién independizada necesitaba trabajadores calificados y agricultores para ayudar a Exacto. reconstruir. El gobierno venezolano ofreció una serie de incentivos para atraer inmigrantes como tierra gratuita, exenciones de impuestos y Wow. asistencia financiera. El Wow. gobierno también promovió a Venezuela como una tierra de oportunidades, donde los inmigrantes podrían tener una vida mejor para ellos y sus familias. En Europa podemos mencionar muchas comunidades de inmigrantes. Los más importantes son de España, por supuesto, que vienen principalmente de las Islas Canarias. Fueron alrededor de 80.000 en el siglo XX. También de Italia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron alrededor de 250.000 inmigrantes en este periodo. Los portugueses, que hoy son alrededor de 400.000 descendientes de la inmigración
inmigración de 50.000 inmigrantes en el siglo XX. Y los alemanes con las 347 personas que emigraron en 1843 a la famosa Colonia Tovar, pero también 4.000 en el siglo XX. Después los franceses con alrededor de 4.000 y pequeñas comunidades de belgas, suizos y holandeses. Los ingleses por 1.600, suecos, austriacos, griegos y yugoslavos fueron también parte de las oleadas de inmigración en el siglo XX. En Europa del Este fueron los checos, con alrededor de 1.200 personas en los años 50, y los polacos que emigraron a Venezuela en este periodo y son al menos 4.000 hoy. Podemos mencionar también a los húngaros y rumanos, que son alrededor de 10.000 hoy. Por fin mencionaremos a los rusos y ucranianos, que llegaron a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos de los otros países en este periodo. Es interesante comparar estos datos y hechos de inmigración con un estudio genético de 2008 de la Universidad de Brasilia. Según este estudio, alrededor del 60% de la población venezolana tiene ascendencia europea, uno de los porcentajes más altos de toda Hispanoamérica, como Argentina y Puerto Rico, que también tiene un 60%, solo superados por Brasil, que tiene un 65% de ascendencia europea. Ahora continuamos con las inmigraciones de la población del Medio Oriente en Venezuela. De hecho, las mayores inmigraciones de esta región vienen de los sirios y libaneses, que emigraron principalmente después de la caída del Imperio Otomano. Según el censo de 2001, alrededor de 7.000 libaneses emigraron en el siglo XX, pero se estima que hoy hay alrededor de 500.000 de descendientes de libaneses y 1.000.000 de descendientes de sirios. Podemos también mencionar pequeñas comunidades de inmigrantes de Arabia Saudita, con 1.200 inmigrantes, casi 300 jordanos y egipcios, y más al oeste 1.000 marroquíes que emigraron en este siglo XX. En Asia podemos hablar de una pequeña comunidad de inmigrantes japoneses en Venezuela, que hoy son solo 352, pero sobre todo de la gran inmigración de chinos, que son hoy más de 200.000. Finalmente, terminamos este viaje a través del mundo por el continente americano. ¿Cuáles son los países de origen de los inmigrantes en el siglo XX y cuántos fueron? Voy a usar el censo venezolano de 2001 para hacer el ranking del continente americano en orden ascendente. Comenzamos con 305 hondureños, después 400 inmigrantes de Aruba y Guatemala, 500 de Puerto Rico, 900 de Salvador, Panamá y un poco más en Costa Rica con 1.200. Más al norte tenemos miles de canadienses, casi 700 haitianos, alrededor de 2.000 bolivianos y de nicaragüenses. Después 3.000 mexicanos y trinitarios. Vamos al cono sur para ver 4.600 uruguayos que emigraron a Venezuela. Después casi 5.000 brasileños, casi 7.000 guyaneses, alrededor de 9.000 argentinos y 9.800 cubanos. Ahora las cosas empiezan a ponerse serias. Los países que emigraron con más de 10.000 personas en el siglo XX son ciudadanos de Estados Unidos con 10.000, después 14.000 dominicanos, más de 15.000 chilenos, casi 30.000 ecuatorianos y 36.000 peruanos. Pero la mayor oleada de inmigración en Venezuela en el siglo XX fue de Colombia, con más de 600.000 colombianos que emigraron a Venezuela en este periodo, especialmente entre los años 1970 y 2000. Probablemente debido a la guerra civil y la violencia por el narcotráfico en este periodo. Bueno, sí. Los venezolanos, herederos de una rica herencia cultural, han sabido abrazar la diversidad, haciendo de su país un lugar donde todos son bienvenidos. Su apertura y calidez son un testimonio de su compromiso con la convivencia y el respeto. Venezuela nos enseña que la diversidad es una fuerza que nos une, no una fuerza que nos divide. Es un país que nos inspira a ser más abiertos y tolerantes. Es un país que nos enseña que la diversidad es una oportunidad para aprender, crecer y enriquecernos. Gracias por mirar hasta el final. Espero que te haya gustado este pequeño viaje por la tierra venezolana. Wow. Y mira, hoy en día, mano, ellos literalmente tienen que viajar en casi todos los países que él mencionó, que inmigraron en Venezuela. Ahora ellos son los que tienen que inmigrar. Wow. Es lamentable el caso, mano, porque Venezuela es un país sumamente rico. Lo que pasa es que está muy mal administrado y con una dictadura que no se cansa de gobernar, ya tú sabes, mi gente. Nada, mi gente, a los nuevos suscríbete al canal, dale like, compártelo en todas tus redes sociales, seguimos para más videos.